a un episodio más de los 41 tropiezos de la heteronorma en México. Nos encontramos en la Casa de Cultura Raúl Anguiano, dentro del Parque Ecológico Guayamilpas, en la Alcaldía Coyoacán. Un lugar divino e inspirador y muy adecuado para el tema que tenemos hoy y por supuesto también para la indispensable compañía. Sin ellos el programa no sería lo mismo. Me refiero a mis colegas queridísimas, querida Giovanna. Hola Lu, pues un gusto estar otra vez aquí contigo, también con Roberto, aunque no se ha presentado, pero también es un gusto y también el tema me emociona, aunque no daré spoilers. Muchas gracias, Gio. Bueno, ahora seguimos con el queridísimo Roberto. Querida Lu, pues muchas gracias. La verdad es que sí. Confieso que este tema no es mi campo, digamos, como de mayor conocimiento, pero nada, me ha emocionado mucho investigar justamente para este programa y descubrir pues una serie de personajes interesantísimos y de literatura interesantísimo. Ya lancé un Tiraste la punta, uno. perfecto. Y estamos hablando nada más y nada menos que la poesía lésbica. Y para eso tenemos a una invitada de lujo. Ella nació en Santiago de Cuba, reside en México desde 1992, tiene una obra extensísima de alcance internacional y que ha sido reconocida por múltiples premios en diferentes oportunidades. Me refiero a Odette Alonso. Bienvenida, Odette. Muchas gracias, para mí es un placer estar aquí con ustedes y platicar sobre este tema que es efectivamente muy puntual. Bienvenida, querida Odette. ¿Y podrías empezar contándonos desde cuándo podemos rastrear poesía lésbica acá en México? Pues esa es una historia larga. Venga, Desde, sí, tenemos una hora desde de programa. muy inicios del siglo XX ya había atisbos. Hay un poema de Efraín Rebolledo que se llama El beso de Safo, que describe una pieza escultórica donde dos mujeres están así como muy proponiendo afectos una a la otra. Lo interesante ahí es que el tema empezó a ser tratado por hombres, con esta mirada de lo exótico y lo curioso, lo ajeno y lo lejano, hermoso pero lejano. Y luego pues ya empezaron las manifestaciones de las mujeres a aparecer en la literatura lésbica en general, primero en la narrativa, siempre con un tono, el tratamiento con un tono como marginal, como de estas mujeres locas que estaban fuera de la heteronorma, que podían ser prostitutas, que podrían ser delincuentes, que podrían ser dramáticas y que podrían ser, sobre todo, una competencia para los señores en el asunto de relacionarse con las mujeres. Y eso pues siempre traía su matiz. Y ya yo creo que en el momento en que irrumpe realmente la literatura escrita por mujeres sin ese tono, es ya hacia finales del siglo XX, con la publicación de Amora de Rosa María Rofiel y de estas primeras novelas, de Dos amores de Sara Levy, así con este otro tono, Infinita de Ethel Krause, ya reconociendo a la lesbiana como una mujer normal, que se relaciona normalmente con su entorno y que no tiene este tono de que hay que tener cuidado con ella. Luego aparecen ya los libros de Reina Barrera, Sandra Secreto Amor, de Hilda Santana, de Hilda Salinas, que hace una recuperación de un lugar que se llamó el Safari en la zona rosa y donde había ahí encuentros de todo tipo de identidades, y luego la poesía ya más específicamente con Artemisa Telles, por ejemplo, y con otras compañeras que han estado trabajando desde entonces ya como fuera de ese closet raro en el que estaba la literatura lésbica con anterioridad. Odette, me llama la atención cómo en México, digamos, en la historia del siglo XX, sobre todo, de la literatura,
hay, pues por supuesto, la generación de los contemporáneos, ¿no? O sea, una generación formada básicamente, o en su mayor parte, por poetas homosexuales, ¿no? Digamos, no hay algo similar en cuanto a la poesía lésbica, digo, o protopoetas lésbicas en el siglo XX, antes justo de los años 80, 90, no sé, pensaba, Concha Urquiza, por ahí leí, que era Sí, como una suerte de poeta, o Rebeca Uribe, esta mujer que se hace más bien célebre porque ligan a María Félix con su asesinato y cosas por el estilo, que era una poeta pues asumidamente lesbiana y que se descubrió como cuando estudiaron el crimen, pero digamos, no hay como alguien más que aparezca por ahí. Pues es que no hay un autorreconocimiento de esas identidades, entonces desde ahí eso era interesante porque incluso, ahora sí que hablando de historia, yo también viví esas historias en las que se disimulaba o en las que no se decía abiertamente que esto está dedicado a una mujer o que es una mujer quien inspira estas obras. Entonces uno busca como en un clandestinaje, como en una lectura entre líneas, y sí, descubres que ahí de pronto se habla, no sé, por ejemplo, Gabriela Mistral, que nunca aceptó, o Alejandra Pizarnik, en el caso de la literatura argentina, que nunca aceptaron abiertamente, porque no se aceptaba abiertamente en esos tiempos, no te sentabas tú a decir, yo soy lesbiana y escribo estos poemas para otras mujeres, sino que eso había como que rastrearlo en una especie de subtramas, y sí, ahí estaban, pero no en un grupo. Es que incluso los mismos contemporáneos no era que se sentaran a decir somos gays y escribimos para otros hombres, sino que también de ahí tenías que desentrañar en las vidas personales, sí sabías quién era cada quien, pero en las vidas públicas a veces no era tan abierto. Sin embargo, sí hay una serie de motivos que uno puede identificar, digamos, como en la poesía. Pienso en Villaurrutia, Los Marineros, La Noche, o sea, digo, todo este ambiente portuario, digo, que es como muy interesante. Y bueno, Lorca, o sea, es decir, como que, digo, que no es, evidentemente no es un contemporáneo, pero digamos, es contemporáneo a los contemporáneos, ¿no? Digamos, pero pienso, ¿cuáles son los motivos, digamos, como centrales? Podemos identificar estos motivos también en esta poesía lésbica que se va rastreando, digamos, como desde los años 80, 90, estas autoras que mencionan, las más Silvia Tomasa Rivera, o sea, digamos, como otras autoras como de ese momento, Sabina Berman, ¿no? Sabina Berman. Sí, ahí empieza a ser un poco más abierto todo, pero si te vas unos pasos más atrás, tienes que rastrear de esa manera que te digo. Y por ejemplo, en el caso, volvamos a Gabriela Mistral, a mí me resultaba tan extraño que no había una identidad clara del destinatario, de la destinataria en este caso, que era difícil afirmarlo porque además ellas no lo afirmaban. O sea, ellas escribían poesía. Todavía a estas alturas hay quien te dice, no, pero tú escribes poesía general, la gran poesía. Eso de la poesía lésbica como que se sigue viendo en ciertos sectores y en ciertas ocasiones como algo menor, como una temática, el erotismo, las identidades. Se pretende ver como algo menor, como subtramas. Entonces eso también era entretenido. Yo recuerdo en Cuba había una frase que te decían disimula con la O. Y eso quería decir que tú no le escribías el poema a la muchacha que te gustaba, sino que o no decías abiertamente ningún género o decías amado mío. Podemos disimular con la E ahora. Ahora todavía puede complicarse más. Pero mucho tiene que ver con esta patologización o marginalización de la descripción con el antecedente, ¿no?, de poesía lésbica o la lesbiana por los varones. Yo también salir de eso, supongo que en ese contexto era muy, pero muy complejo. Y en ese sentido, ¿cómo es la recepción del público, no? ¿Cómo es cuando se empiezan a publicar por ahí? Pues es muy interesante porque lógicamente en el público las lectoras y los lectores de este tipo de literatura pues se identifican con las obras, y entonces cuando empieza a ser un poco más, siempre nos identificábamos, desde que era escondido hasta cuando ya se abrió un poco más, pues entonces son comunidades un poco más activas, porque ya está claro que la poeta está hablando de otras mujeres, y también está claro para la lectora o el lector en general o los lectores que hay ahí una conexión, que eso es otra cosa, porque te
fíjense, como digo, en aquel entonces también tenía su chiste la clandestinidad, que tú estuvieras viendo entre líneas y dijeras, se me hace que esta también y tal, ¿no? Pero ahora más abierto, pues hay como comunidades también más abiertas, para identificar, o sea, va a leer una persona, va a leer Artemisa Telles en tal lugar, pues van todas sus amigas, sus compañeras o otras personas que interesadas en esa literatura, y se van haciendo como grupos que incluyen lectores y autoras, y comunidades, pues. Bueno, y con este diálogo vamos a hacer un breve corte. Vamos a ir a cápsula para adentrarnos un poquito más en la temática y por favor no se vayan, quédense acá en los 41 tropiezos de la heteronorma en México. Odette Alonso es poeta, literata e investigadora de la literatura nacional. Así también, junto a Paulina Rojas, ha recopilado el libro Versas y Diversas, muestra de poesía lésbica mexicana contemporánea, sobre la poesía lésbica en México. En este episodio de los 41 tropiezos de la heteronorma en México, Alonso rastrea la historia de la poesía lésbica dentro de la práctica literaria nacional. Desde sus inicios como tropo metafórico, usado por los escritores hombres, hasta su desarrollo pleno como un género en sí mismo a partir de la segunda mitad del siglo XX. De igual modo, Alonso diferencia entre la poesía escrita por las lesbianas y la poesía femenina que erotiza el propio cuerpo. Una suerte de sororidad se construye dentro de estas poesías femeninas, donde el cuerpo, la sensación y el descubrimiento de ambos hermana y une a las mujeres, lesbianas o no. Bienvenidas nuevamente, seguimos acá en los 41 tropiezos de la heteronorma en México con este diálogo interesantísimo con Odette Alonso. Y ahora sí, querida Giovanni. Sí, yo es que justo tengo una pregunta como de seguimiento a esta pregunta de qué es la poesía lésbica por dos razones. Por razones del destino, Lu y yo hemos estado, por ejemplo, hablando de novelas como El Pozo de la Soledad o esta novela francesa de La Garçon, perdonen mi francés. Y hay gente que dice que no son exactamente literatura lésbica, que son como una especie de momento anterior, aunque de alguna manera tienes personajes que son mujeres atraídas por mujeres. Y entonces ahí hay una especie de pregunta sobre la frontera. Y más recientemente, por ejemplo, hay toda esta distinción entre mujeres lesbianas y mujeres sáficas. Y de repente el concepto de sáfico se amplía muchísimo. Y entonces la pregunta en cuestión es, por ejemplo, que cuando hablamos de poesía lesbiana, incluiríamos, por ejemplo, de literatura lesbiana, incluiríamos, por ejemplo, obras como El Pozo de la Soledad. ¿Qué hacemos con ellas? ¿Qué hacemos con toda esta nueva poesía, por ejemplo, que es más bien sáfica? No sé si nos podrías comentar algo de este tema de las fronteras. Sí, para mí es un punto que siempre se pregunta y se cuestiona y se platica. Yo considero que la clasificación de la literatura, del género en general, tiene que ver con el contenido de la obra. O sea, porque es muy fácil que digan, no, pero esta poesía no puede ser lésbica o debe ser más sáfica porque la autora, el autore, pues no es exactamente. Y eso complica mucho las cosas, porque si estuviéramos ya en el siglo 32 y alguien mirara hacia atrás estas obras, a lo mejor no sabría la identidad de los autores, de las autoras, y no sería eso mayormente importante, a no ser que fuera una obra testimonial en la cual tú decidas abiertamente tratar desde el autor estos temas.
A mí, por ejemplo, en Versas y Diversas, que es de la que vamos a hablar próximamente, nosotras decidimos que se incluyeran poemas de autoras que no se reconocen como lesbianas ni como sáficas, que se reconocen incluso como mujeres heterosexuales, pero que han dedicado estos poemas, o estos poemas están alentados por la presencia de otras mujeres, por el gusto de otras mujeres, a veces la sorpresa de encontrar en otras mujeres un atisbo de algo que nos mueve el tapete, ¿no? Y que estas autoras fueran incluidas más bien, como dices, en esta onda sáfica, sin que eso implicara cuestionar su identidad, porque finalmente, pues, ¿qué necesidad hay, si tienes los poemas, de adentrarte en las cosas personales de Bueno, los ya autores? que nos mencionaste el libro, ¿por qué no nos lo presumes? Porque, a ver, es un libro histórico, pero no sé si nos puedes contar por qué es un libro histórico. Me gusta eso de que digan que es el libro histórico, porque me siento así parte de esa historia. Es un bestseller, ¿no? Sí, es un bestseller. Es una reunión de poemas de mujeres que escriben para otras mujeres. Es una muestra de poesía lésbica mexicana contemporánea que incluye 53 autoras de 16 estados de la República, incluso algunas que hemos nacido en otros países, pero vivimos en México desde hace muchos años y desde acá hacemos nuestra literatura. Y la intención fue esa, dar una muestra de lo que estaba pasando en este momento, en el momento actual, en la literatura sáfica, digamos, en México. Y eso nos parecía a Paulina Rojas y a mí, que somos las compiladoras, como muy interesante, porque es muy fácil decir, no, es que no hay nada de literatura lésbica, no tenemos referentes, no conocemos más que a determinadas poetas muy específicas, y detrás, en ese trasfondo, hay todo un grupo de mujeres que no son solo estas que están en el libro, porque les decía yo que se llama muestra y no antología, porque no tiene la pretensión de ser la obra que reúna a todas las mujeres que escriben para otras mujeres, sino una muestra de lo que está pasando en este momento. Y el carácter histórico viene porque con anterioridad en México ha habido algunos momentos, algunos esfuerzos, algunos proyectos que han reunido a algunas escritoras con este tono, como Lesbos, pero no Lesbos, tantas. Sí, Lesbos durante 90s, en los 2000s, ¿no? en los 90s, porque fue recién llegada yo, y a lo mejor abarcó hasta los 2000s. Convocaban al concurso y publicaban en la revista las obras ganadoras, las obras seleccionadas. Ese pues un antecedente sin lugar a dudas, ¿no? Pero así con esta cantidad, hasta para nosotras mismas fue sorprendente, ¿no? Porque pensábamos que iban a ser 20 autoras, no sé, pues las que conocemos y algunas más, y de pronto mandaron 53 son las seleccionadas, llegaron a ser unas 60 personas que mandaron trabajos, y nos pareció tan bonito que además descentralizado desde todas las posiciones de la República Mexicana, desde Tijuana hasta el sureste, y que estuvieran representadas todas en el libro, que pues es una cosa linda. Tú mencionabas algo en relación con lo que te preguntó Gio, cómo la idea de lo sáfico, ¿no?, amplía el espectro de identidades que se viven dentro de esta narrativa y poesía. Y al mismo tiempo también pasa con el concepto de lo lésbico, ¿no? En personas que se enuncian lesbianas y que quizás no se viven mujeres, e incluso no se enuncian en femenino. Y hay un lenguaje incluyente para una antología poética de lesbianas en ese sentido. Y acá menciono este libro recién salido del horno en Argentina, que es el que tengo acá mismo, justamente, y es un regalo para Odette de Alex Sani, que es quien hace la ontología, y es la primera ontología argentina de poesía lesbiana de salida de closet, ¿no? Un proyecto que tiene que ver con que las personas
narren, o bueno, de manera poética, cómo es esa vivencia, esa primer salida de closet, y usa un lenguaje incluyente justamente para hablar de otra forma del vivirse lesbiana. Y en este sentido, ¿vos cómo pensás que la poesía lésbica va a emerger con estas nuevas enunciaciones, estas nuevas identidades? ¿Va a cambiar la poesía lésbica? Es posible que cambie en el sentido de los focos, ¿no? Desde dónde se mira y hacia dónde se mira. Pero yo creo que en esencia será lo mismo. Será una mujer que escribe para otra mujer o escribe sobre otra mujer o sobre la experiencia de mujeres conviviendo, luchando, porque no solo siempre decimos que tenemos que superar el amor y el desamor y pasar a otros momentos de la vida en general, en las que también somos lesbianas, nos reconocemos lesbianas y luchamos por cosas isáficas y luchamos por todas estas posiciones y por todas. Entonces, me parece que va a ser muy interesante la apertura de este foco hacia otros lados, e incluso en Versas y Diversas hay 3 personas que en el transcurso de la salida de la antología transitaron son transmasculinos. Entonces es muy interesante. Oh, wow. Y además cae perfectamente en este concepto que les decía de que son personas que hablan de una relación de amor hacia otra mujer, ¿no? Y es parte de todo este proceso de la inclusión, ¿no? Imperdible el libro. Imperdible, se lo recomiendo. En el libro hay 2 autoras que mencionabas hace rato y que son 2 de esas autoras pioneras, digamos, del siglo pasado. Bueno, ya suena rarísimo decir del siglo pasado. Todos somos del siglo Todos somos pasado. del siglo pasado. Rosa María Rofiel y Reina Barrera. Me acuerdo mucho de Reina Barrera como crítica de teatro, que la leí durante años en el 1+1, ¿no? Y de pronto, bueno, descubrirla como autora de poesía, leyendo un poco su trayectoria, veía que los primeros poemarios no eran libros que hablaban exactamente como de, digamos, desde una perspectiva lésbica, sino era esta voz, esta yo poética, digamos, ¿no? Pero dirigida hacia un personaje que no tenía género, ¿no? Y de pronto, bueno, conforme avanza su obra literaria, se vuelve francamente ya una poeta que está dirigiéndose a otra mujer, pues, ¿no? Y Rofiel con esta novela que Amora, justamente, que platicamos de ella cuando hablábamos del vampiro de la colonia Roma, como una suerte de Y a mí paralelismo, yo voy a ¿no? hacer un comentario incendiario. A mí me Venga. gusta más Amora Ajá. que el vampiro. Ok. Yo sé que eso será muy polémico, pero me pareció potentísimo. Cuando leí Amora, dije, wow. O sea, la construcción de la relación entre las mujeres que están allí. Y tú lo has dicho en algunos lados, porque no solo son lesbianas, algunas claramente son lesbianas feministas. Sí, desde ese momento. Claro. Claro, porque esos personajes estaban inmersas en una lucha por espacios, por defensa de derechos, desde lugares de activismo muy claro. Y eran además una comunidad de mujeres sororas, cuando todavía no se usaba ese término para hablar de la solidaridad y la hermandad entre mujeres, porque ese grupo que se reunía en esa casa, pues eran como hermanas todas, y como hermanas se peleaban y como hermanas se amigaban, y se enamoraban y se desenamoraban, y hablaban mal de las enamoradas de las otras, y todo como en la vida cotidiana, pero desde esa posición que siempre Rosa María tuvo muy clara, del activismo y del reconocerse una persona que lucha por los derechos de su comunidad. Y Después de este sacrilegio cometido por Shiva, yo solo quiero decir, no, que justo a lo que iba con Rosa María Rofiel tiene que ver con las ediciones, con las varias ediciones que su obra ha tenido, no la novela, no Amora, o sea, sino su libro poético, pues, ¿no? O sea, que eso me parece que habla justamente como una recepción muy interesante justo de la poesía, que de por sí, pues yo diría que es un poco marginal en términos de ventas, ¿no? O sea, y que de pronto un libro de poesía lésbica tenga 3, 4 ediciones, digo, a lo largo de los años, me parece increíble. Y la con verdad. Ramos Libres ahora, también desde el momento en que salió fue abiertamente lésbico, Claro. porque Rosa María dedicaba los poemas a la otra persona, a Julia, y decía, me gusta tu sexo, y hablaba de cosas muy abiertamente lesbianas. Entonces, sí, Rosa María fue una pionera muy específica, muy clara, muy ahí delante de todo el mundo y marcando un camino que sigue siendo ella la que va adelante de ese camino marcándolo, ¿no? yo quiero volver a esta distinción fundamental que
que marcaba Gio cuando decía lesbiana y feminista, ¿no? Porque ser lesbiana no te hace feminista, ser feminista no te hace lesbiana, sobre todo, porque también hay un imaginario y que tiene que ver con la descripción de, ¿no?, desmasculina de las conversoras, básicamente. Pero en este sentido también me gustaría que nos cuentes si todas las personas que se enuncian o se viven como lesbianas y hacen poesía y narrativa, necesariamente van a producir poesía y narración que sea lésbica, ¿no? Es decir, por ahí hay lesbianas que quieren hacer otra poesía y otra narrativa. Y nos podrías contar un poquito si hay alguna referente para corrernos también de ese estereotipo, ¿no? Si es lesbiana, todo lo que hace es relativo a lo lésbico. Sí, no lo es. Y de hecho yo misma soy un ejemplo de eso. Por supuesto. Cuando salió Hotel Pánico, que es uno de mis libros de cuentos, había algunas amigas que estaban un poco sacadas de onda porque decían que era un libro muy heterosexual, que qué me había pasado, ¿no? Yo estaba moviéndome hacia otros lados, porque era así. E incluso en la poesía, por ejemplo, que a veces las cosas no son tan claras porque son cosas que vienen del corazón y que traen todo un lenguaje y una manipulación, un manejo de elementos de la construcción poética, pues no necesariamente, incluso el tratamiento de temas que pudieran ser lésbicos o sáficos no necesariamente están vistos abiertamente. Entonces, por supuesto que no es imprescindible ni es absoluto que una persona reconocida a sí misma como lesbiana pues escriba sobre esos temas. Se escribe sobre muchos temas y de pronto ahí en medio de esos hay guiños o incluso no hay guiños en ciertas obras y en otras sí. También Artemisa Telles, por ejemplo, tiene cuentos donde abiertamente es este tema o poemas, pero otros que hablan del amor en general, que tú lo puedes ubicar en el le puede servir a cualquiera que lea ese poema para reconocer un sentimiento, una relación, una preocupación, un problema o lo que sea que se quiera mantener ahí. Hay otras, es que no me gusta sacar del closet a la gente porque luego se molesta. Porque luego se molesta y menos en televisión. Pero bueno, o sea, conocemos todos conocemos a escritoras que son lesbianas en su vida personal y que la obra trata de otros temas. ¿Es el erotismo uno de los centros principales Sí, siempre lo ha sido. de la poesía lésbica? Siempre lo ha sido, sí. Uh-huh. Siempre lo ha sido y por eso te digo que a veces Artemisa, sobre todo Artemisa, plantea la necesidad de salir del amor, desamor y de las relaciones de pareja y hablar de otros aspectos de la vida cotidiana de cualquier mujer y de las mujeres lesbianas para tratar de abarcar otras cosas, pero en esencia, no solo en la poesía lésbica o sáfica, en toda la poesía hay un tono muy, como viene de los sentimientos, de las percepciones, de las sensaciones, pues siempre hay una relación con cosas del corazón. Incluso también ampliando por ahí la idea de erotismo, que por ahí no solo es hacia otras personas, sino la relación erótica que alguien puede vivir con objetos o con espacios o con actividades, ¿no? Porque hay una idea de erotismo también que es muy masculina, siempre ligado a lo sexual. Y también la poesía lésbica habilita otra posibilidad de erotismo. Claro, sí. Y siempre es una ruptura, ¿no? Yo veo que traes unos libros y muero de mucha curiosidad de saber pues, ¿cuáles son estos libros? No sé si nos los puedas ir mostrando. Sí, pues quizás los tengamos que dejar en suspenso, justamente. Bueno, los dejamos en suspenso. Vamos a dejarlos en suspenso, si les parece. Vamos a irnos a un pequeño corte más. Quédense con nosotros en los 41 tropiezos de la heteronorma en México.
Bueno, bienvenidos nuevamente a los 41 tropiezos de la Heteronorma en México y nos habíamos quedado en suspenso, así que vamos a retomar con la queridísima Odette, que nos va a mostrar los libros que trajo para compartirnos. Pues uno de los libros que deben leer es All De Music acuerdo a la Island. librería Voces en Tinta, que les mandamos un saludo. All Music Island ganó la segunda edición del Premio Nacional de Poesía y Narrativa LGBTTI, que se convocaba en Zacatecas, se convocó durante 3 ediciones como parte del Festival de la Diversidad Cultural, que es uno de los festivales más antiguos, más viejos que se celebran en México por un colectivo que se llama Hijos de la Luna, se llamaba Hijas de la Luna, ahora se llama Hijes de la Luna, que organiza el festival desde principios de este siglo, porque como decíamos somos personas del siglo pasado y también de este, y entonces organizaban este concurso que lamentablemente en este momento está detenido por cuestiones de presupuesto y cosas de estas de la burocracia que se lamentan tanto, pero bueno, en la segunda edición All Music Island ganó el premio de poesía y se trata de un librito que cuenta una historia de amor entre 2 mujeres. Una historia que va desde los previos, desde el momento del cortejo, desde los pequeños encuentros hasta que ese amor se consolida al final de esa primera parte, y en la segunda parte pues es todos los tropiezos, las alegrías y los sinsabores de una relación entre 2 mujeres. Este es uno de mis libritos más queridos, y el último no, porque eso le puede echar mala onda. El más reciente es La Fiesta del Dolor y otros cantos, publicado por Los Libros del Perro hace 1 año y medio, 2 años, que reúne también viejos poemas de amor de los escritos en Cuba todavía, y una sección que se llama justamente La Fiesta del Dolor y que habla de una relación entre 2 mujeres, pero que además ambas tienen historias de abuso sexual y de abuso en la infancia, y de cómo eso se retoma a través de la poesía y se resignifica un poco esta historia. Estos son 2 de mis libros de poesía, pero además está el libro de cuentos Con la boca abierta, que esta edición salió en Madrid en el año 2006, y luego Voces en Tinta, ya como editorial de Berta de la Maza, sacó Con la boca abierta y otros cuentos, que es una selección de todos mis cuentos de tono lésbico. Esos 2 también los tienen que leer. Odette, hablabas antes un poquito del posicionamiento lésbico y la diversidad, ¿no?, dentro de este posicionamiento. Y ahí me llama mucho la atención cómo hay personas lesbianas que no entran en el canon lésbico, pero también como aunque seamos de la disidencia y la diversidad, como en todos lados y lugares de reconocimiento, siempre hay una normativa y un canon para pertenecer. Entonces podríamos hablar de una suerte de lesbiana mainstream, ¿no? Okay. Que es la referencia en todos los ámbitos, pero también en el poético y el narrativo. Y justo fuera de cámara te comentaba que había ido a la presentación de una compañera, Gabriela Contreras, que hacía la presentación de su libro, Poesía Lesbiana Gorda. Y ella, en esa poesía que era muy fuerte, hablaba un poco de esta exclusión, tanto dentro del ámbito lésbico como del feminismo, ¿no? ¿Cómo, en esta interseccionalidad, cómo ves vos hoy la poesía lésbica? Pues tiene todas esas fuentes, se nutre de todas esas fuentes, y eso es muy interesante también de Versas y Diversas, cómo viene de distintos puntos, o sea, cómo no solo habla de este asunto amoroso, erótico, original, digamos, sino también hay todas estas otras interseccionalidades. Alejandra Lavala, por ejemplo, que es de Querétaro, también trabaja mucho este asunto de la lesbiana, que no entra en los parámetros descriptivos de cómo se
debe o puede ser una lesbiana, que además es uno de los tantos absurdos de la vida. Y también hay otras chicas que plantean, por ejemplo, desde la discriminación en la familia o puntos de vista un poco como desde el sadomasoquismo y cómo todo esto se va uniendo en un libro como Versas y Diversas, que tiene como todos esos tonos. O pienso, por ejemplo, en Crema de Vainilla de Artemisa Telles, que es una novela que se acerca también a ese fuera de parámetro que puede ser lo cercano al sadomasoquismo o el sadomasoquismo lésbico abiertamente, ¿no? Wow, bueno, el sadomasoquismo. Eso en México, en Ciudad de México. En México, en Ciudad ¿Qué de pasa en otros estados, no? Porque también está la idea de la gran ciudad como la posibilidad de visibilización que en otras partes no existen. Claro, pues todavía en ciertas ciudades se mantienen en una posición un poco de discreción, digamos, como de ocultamiento, como que no hay, pues aquí nos podemos reunir y hablar de literatura lésbica o hacer una lectura en una feria como Minería, por ejemplo, o cosas así muy públicas, que en los estados apenas está, bueno, y en ciertos estados, por ejemplo en Guadalajara hay un grupo de chicas que se reúnen también para hablar, para leer sus textos, para conocerse entre ellas. Esmeralda García, que forma parte también de Versas y Diversas, es una de las personas que coordinan estos grupos y va como haciéndose, pero como que se va abriendo poco a poco a esa opción, la posibilidad de visibilizarse. Y en esos casos hay varias compañeras que se juntan, pero hay casos en los que estás tú sola en un pueblo o en una ciudad pequeña de provincia y no te queda de otra que tratar de hacer vínculos con esa. Y en ese caso, Versas y Diversas también tiene la alegría de funcionar un poco como comunidad, ¿no? Como de conocerse y saber entre ellas dónde están, qué están haciendo, que hay una persona en tal lugar que también se interesa en estos temas y ir haciendo como esta especie de comunidad. Yo quería un poco retomar esta pregunta de los distintos espacios, pero quizás pensando, por ejemplo, incluso en una ciudad tan grande como Ciudad de México, se han ido creando espacios relativamente distintos. Por ejemplo, los slams de poesía, yo no los recuerdo hace 20 años, quizás allí estaban y yo nunca los supe, pero ahora los veo algo muy visible, donde convergen muchas identidades, casi todas disidentes, no solo sexogenéricamente disidentes, sino de varias disidencias, y creo que es una escena poética muy diferente. Digo, es muy potente, pero también es muy evanescente, porque no queda registro, pero no sé si tú, por ejemplo, nos puedas comentar algo de qué implican estas nuevas escenas para la poesía lésbica. Pues también de ahí han salido algunas de las chicas que ahorita marcan ciertos espacios y en el spoken word, y es que todo se va saliendo de estos marcos tan parametrados que se tenían, y eso está perfecto, ¿no? Y sí, la escena del slam es muy importante, sobre todo en la Ciudad de México y en Querétaro. Fíjate, volviendo a la mención de Alejandra Lavala, de Querétaro viene todo esta práctica, por ejemplo, de Yolanda Segura, que empezó en las slam poéticos, Yolanda Segura, Ana Clara Muro, en esos ámbitos, y han ido como también Yolanda muy disruptiva, o sea, el enfoque de la poesía de Yolanda siempre es muy distinto, incluso cuando es de temas sáficos o cuando no lo es, siempre rompe estructuras y eso, fíjate, sí queda registro, porque ahora queda registro de todo. Ahorita tú sacas tu celular y grabas cualquier cosa, y esos registros yo siento que aunque no estén sistematizados, se sistematizarán en algún momento, y cuando en el 2030 miremos, era 2300, bueno, en un año pues, miremos hacia atrás, porque yo espero estar allá todavía, se puedan ver en cómo evolucionan incluso estos espacios disruptivos,
que en el caso, por ejemplo, de las lesbianas y de los gays también, los lugares de encuentro como que también son muy, muy efímeros, ¿no? De pronto hay un barcito, de pronto hay una cafetería que desaparecen, de pronto hay una editorial como Voces en Tinta que de pronto ya no está, pero están sus libros ahí como prueba de que existieron. Entonces yo creo que también lo importante es este trabajo como de registro arqueológico, de buscar esos antecedentes o de buscar esas manifestaciones que se van produciendo y en algún momento mirarlas como camino, ¿no? Y Odette, en esta complejidad de vivirse lesbiana con la interseccionalidad, lo geopolítico, ¿cómo es el diálogo intergeneracional para vos? Porque es muy interesante, porque el slam también viene de otras generaciones. Sí, es muy interesante porque las mayores todavía creemos que somos las clásicas y que hay que escribir de esa manera o enfrentar los hechos y los sucesos desde ciertas ópticas que ya estaban estandarizadas y de pronto estas manifestaciones un poco rompedoras nos sacan de onda, pero al mismo tiempo a las más jóvenes las saca de onda que las señoras estemos como en una... Yo siempre Gracias por lo de joven, porque me miraste, yo me hago cargo. Yo siempre he tratado de estar como en ese punto intermedio entre unas y las otras, tal vez por mi temperamento acuariano, así que luego quieres revolverlo y ver a dónde va quedando. Pero siempre me ha gustado estar como entre esas chicas jóvenes que a veces quiero que sean mis amigas, que me hagan sus amigas y a veces ellas no quieren tanto ser amigas de las señoras. Y entonces es todo un proceso. Siempre los diálogos generacionales son importantes porque los jóvenes, les jóvenes, rompen cosas que ya estaban como asentadas y ya se decía, bueno, pues aquí se escribe de esta manera y se refiere uno a la otra señora de esta manera y de pronto esa ruptura hace que surja otra cosa que no sabemos todavía qué puede hacer, pero que sin duda será otra cosa. Odette, mencionabas al principio justo como este poema fundacional de Efrem Rebolledo, ¿no? sobre Safo, digamos como una suerte de primera referencia, y hablabas de cómo el hombre miraba justamente, incluso dentro de la poesía, las relaciones lésbicas. ¿Eso ha cambiado? O sea, ¿sigue habiendo poetas varones que escriben sobre...? No que yo tenga, a lo mejor hay algunos señores por ahí que sí tienen sus poemas ocultos del tema, porque luego los señores mayores no se enteran de lo que está pasando y también quieren seguir como antes. Pero no, como que... O sea, digamos, ahora sí hay una apropiación del discurso desde el yo de quien... De la lesbiana o de los gays o de... Sí. No Uh-huh. digo que fuera, no pudiera haber alguna otra, me quedo pensando como tratando de localizar, pero no recuerdo de momento. Pero sí es, porque además esa visión ajena del que no sabe lo que está diciendo, pues ay, qué bonitas se ven ellas ahí dándose ese besito, ¿no? También es cosa, bueno, ojalá sea cosa del pasado muy pronto, ¿no? ¿Y hay diálogo entre la poesía lésbica y la poesía gay, por ejemplo? No suele haber diálogo ni siquiera entre las lesbianas y los gays. No lleguemos tan lejos. Entonces en la poesía es un poco complicado. Hay personas, por ejemplo, Ernesto Reséndiz, que es especialista en literatura gay. Y yo lo admiro muchísimo porque a veces Ernesto sabe más de eso que nosotras mismas y nos marca ciertos hitos que atendemos. Yo atiendo mucho lo que él ve desde esa posición, y él es especialista también en literatura gay y en literatura lésbica, entonces es como una suerte de revelación, Ernesto, siempre, ¿no? Sí, lo hemos tenido por aquí. Sí. También con la literatura trans. Sí. Es impresionante. Dices, ahorita empiezo a tomar notas. Sí. Es muy impresionante. No, él es impresionante. Es un hombre dedicado a eso, ¿no? A nutrirse de todas estas experiencias. Yo espero que aún tengamos tiempo, pero hay una parte, digamos, de la academia que está empezando a abordar los estudios LGBT. Pero así como hay desequilibrios de fuerzas en el movimiento, también parece de pronto que también en las academias hay. Yo quizás porque trabajo
en el mismo centro que María Elena Olivera, de repente siento, no, claro, pues aquí hay una experta en literatura lésbica, pero en realidad, afuera, digamos, ahora sí que del CEICH, ¿qué tanta gente se dedica profesionalmente, por ejemplo, a estudiar no solo la poesía, sino la literatura lésbica? Bueno, María Elena Madrigal también, desde el Colegio de México, tiene estudios y ha mirado mucho literatura en general, la poesía más contemporánea y la narrativa. Creo que es de las personas, María Elena y las dos Marielenas. las Marielenas. También Leticia Romero Chumacero ha mirado un poco, como estudia literatura de mujeres y de mujeres desde el siglo XIX, pues también tiene como una visión, pero siempre también es siempre muy conflictiva la relación entre la creación y la academia, no solo en estos temas, en general, en todos los temas. Y yo prefiero decir que yo soy curiosa especialista, pero lo bueno es que sí, que en esos lugares donde están, incluso en la Facultad de Filosofía y Letras, Artemisa tiene unos espacios de talleres y de conferencias y charlas que habla de literatura de mujeres en general y específicamente de literatura sáfica, ¿no? Entonces sí es muy importante que entre, incluso yo creo que una de las cosas importantes de Versas y Diversas es que haya sido publicado por una universidad, por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, porque eso de algún modo lo pone ante los ojos de los académicos que deben ver que existe, porque a veces los académicos niegan que existan ciertas cosas, o si saben que existen, se hacen como de la vista gorda para que eso no tenga la trascendencia que debía tener. Entonces, el hecho de que las universidades estén involucrándose en la promoción, en la visibilización, en el estudio de las literaturas de la diversidad, me parece un punto importantísimo, ¿no? ¿Dónde se consigue el libro? Antes de que terminemos. Pues el libro está, Versas y Diversas, está para descarga gratuita en la librería de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ahí usted pone librería de la Universidad Autónoma de Aguascalientes o pone Versas y Diversas y le va a llevar al PDF. ¿Y en físico? Y en físico hay ejemplares, en Voces en Tinta hay otros ejemplares, los tenemos nosotras, que después se pueden comunicar y preguntar. Y, seguro que van a aparecer en las redes sí. para que se comuniquen con ella. Y además va a haber una segunda edición de Versas y Diversas, esperemos que en este mismo año, en físico. Así que pues Super. Por ahí va a estar. Bárbaro. Sí. Queridísima Odette, muchísimas gracias. Llegamos al cierre. Disfrutamos un montón esta conversación tan nutrida. Un placer. Y obvio, antes de despedirnos, queremos agradecer nuevamente el espacio Casa de la Cultura Raúl Anguiano, acá dentro del Parque Ecológico Guayamilpas, en Alcaldía Coyoacán. Y nos despedimos esperando verles pronto en el próximo episodio de los 41 tropiezos de la heteronorma en México. Yo que empecé mi carrera apoyando y cobijada por la comunidad LGBT, pues obviamente me conocen en los antros y en todo lo que haya tenido que ver con marchas, con argüendes, con homologueos y todo, ahí estaba la Terre. Pero hemos reunido personas distintas, o más bien diferentes, porque cada quien tiene una historia digna de ser contada y digna de ser tomada en cuenta por la gente, porque ya lo dijimos, siempre hemos estado ahí, pero nadie se atrevía no solo a hablar sino a reconocer que había una historia. Justo hablando de memoria trans, tú hace rato, antes, digamos, de empezar oficialmente el programa, me estabas contando que habías conocido a una serie de figuras importantes que quizás en ese momento no se llamaban trans, pero que de alguna manera sí son parte de esta memoria. Por ejemplo, me comentabas que habías conocido a Francis. Sí. No sé si puedas contar un poco de qué fue, por ejemplo, qué otras figuras, además de Francis, tú dirías, estuvieron aquí en la historia y quizás no las recordábamos o no las nombrábamos así, pero hoy tendrían que ser parte de esta memoria. Sí, porque pasa la cuestión de que en aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, el fenómeno trans no existía. El trans realmente viene del 2002 para acá, que es el primer testimonio que se tiene del uso del término, pero
pero ya había chicas que ellas en su interno ya eran mujeres. No quiero decir mujeres trans, ya eran mujeres porque así se percibían y así se habían construido, ¿no? En su trabajo, en su escuela, ellas luchaban por su identidad